Estamos en comunicación con Raúl Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y consultor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para analizar juntos el presente judicial del país, cuya Corte Suprema de Justicia está a días de quedarse con solo 3 miembros. Vamos a recibir a Raúl Gustavo Ferreira escuchando el preámbulo interpretado por varios artistas. Gustavo Ferreira, acá me cuenta la producción de que usted especialmente pidió que le pusiéramos Rezo por Vos de Spinetta y Charly García, así que perdón por mi error de que estaba leyendo la canción del preámbulo que le teníamos preparado inicialmente. Bueno, cuéntenos, la Corte... No es un error. Mm. Una de las mejores constituciones del mundo, que es la Constitución de Suiza, contrataron a un poeta para hacer el preámbulo. No, me refiero que el error fui yo que dije la canción equivocada. Le pido disculpas. Porque en mi prompter yo tenía la canción anterior que había seleccionado la producción y no la que usted pidió, que es muy linda desde ya. Pero lo llamo para que nos dé su opinión sobre esta acordada de la Corte que acuerda funcionar con 3 jueces con sorteos de conjueces, si le parece acertada la decisión y cómo se imagina el funcionamiento en esas condiciones de manera más o menos prolongada a lo largo de 2025. La situación es verdaderamente rara, Jorge. En el año 2020 yo le aconsejé al presidente de la República, Alberto Fernández, enviar un proyecto al Congreso para aumentar la cantidad de miembros de la Corte, originalmente 9 y después cambié de idea y pensé que 15 era importante. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país muy, muy grande, es un país muy, muy rico, de una riqueza cultural enorme, y en la Corte Suprema es necesaria la cantidad de todos los enfoques. 3 miembros va a ser la menor cantidad, obviamente, que ha existido en la historia de la Corte, que comenzó a funcionar en 1863, y hay algún antecedente porque funcionó durante 6 meses en el año 2016 con 3 miembros, pero es un número exiguo. Y creo, todavía no lo he podido comprobar, Jorge, pero creo que vamos a estar en presencia de la Corte Suprema de Justicia del mundo con menor cantidad de miembros. La ejecución de Edgardo Cuéllar en el Senado y las sospechas respecto de que parte del dinero que una parte, lo descubrió Fernández, habría estado llevando a Paraguay pudieran ser resultado de pagos últimamente para aprobar leyes en los últimos tiempos, entre ellas las ley bases. ¿Haría factible considerar que la ley bases pueda ser anulada? En el derecho argentino no hay antecedentes de la declaración de nulidad de una ley. La jurisprudencia se divide en dos. Hasta 1963, los jueces de la Corte decían que era imposible ni siquiera analizar el proceso de formación y sanción de la ley. A partir de 1963, Jorge, se abre una jurisprudencia que dice que se podría ingresar al tratamiento de la nulidad de la ley en tanto y en cuanto se acreditase la existencia de los requisitos mínimos e indispensables para la configuración legislativa. No obstante, desde 1963 hasta ahora, salvo un caso que es un caso aislado en 1998, que fue el caso llamado Nobleza Picardo, no hay una ley de estas características que haya sido acusada de nulidad, en cuyo caso usted lo que habría que acá probar es el vicio en la voluntad. ¿Y si tal cosa se probase, se podría anular esa ley? Sí, claramente, porque además, fíjese usted que la ley de bases y punto de partida para el derrumbe del Estado argentino, el empleo, la economía y en fin, y todo lo que han hecho de manera ultraveloz, en el Senado tendrá que recordar la audiencia que hubo un empate, que fue 36 a 36, y tuvo que desempatar la vicepresidenta, en cuyo caso el voto del senador expulsado fue decisivo y determinante. Pero ¿cómo hacer para probarlo, Jorge? Este es el gran asunto. Es decir, ¿cómo determinar que no hubo discernimiento, intención ni libertad, sino que hubo un vicio que llevó a esa conclusión? Y por otro lado, lo que le señalaba es que la ausencia de precedentes concretos en este aspecto de la Corte Suprema se hace realmente complicado. Como se hace complicado a la primera pregunta que usted me hacía de cómo vamos a seguir funcionando con 3 jueces. Esta acordada que se dictó para decretar algunas pautas de funcionamiento fue dictada con la firma de 3 jueces y la disidencia de otro. Y ayer, en horas de la tarde, se conoció otra acordada vinculada con un tema absolutamente accesorio,
que es la formación de una secretaría judicial ante una jubilación, y hay otra disidencia de la misma persona que había expresado la disidencia, en términos que le diría Jorge, absolutamente inusuales. Hace casi 50 años que leo Derecho Constitucional y nunca leí una disidencia con el tenor que tiene la que leí ayer. ¿Se está refiriendo a Lorenzetti? Exactamente. ¿Lo podría compartir con nuestra audiencia qué es lo que le llamó la atención y hacernos una breve síntesis para que la audiencia lo conozca? Mire, la audiencia está, la de ayer concreta, porque primero se dicta una, el día miércoles, esto tiene una velocidad, diciendo, bueno, en fin, vamos a ver cómo hacemos ahora para seguir trabajando, y 3 de los jueces, Maqueda, Rosenkrantz y Rosati, con muy buen criterio, dicen, bueno, mire señores, la lista de conjueces, cuando la Corte no esté integrada con la totalidad de sus integrantes, que en este caso es 5, se necesita la mayoría absoluta, 3. Como se van a quedar con 3 el día 30 de diciembre, dicen, bueno, vamos a armar un pequeño esquema y en ese esquema vamos a ver cómo vamos a desinsacular un nuevo juez en el caso que no obtengamos 3 votos positivos para la resolución de un asunto. La lista de conjueces, que somos los abogados de la matrícula, está vencida, en cuyo caso hay que convocar a los presidentes de las cámaras federales del país. Entonces se organiza todo un sistema para que lo más rápido posible se puedan ir llamando a los presidentes de las cámaras federales para eventualmente formar la mayoría y lograr 3 votos para resolver la enorme cantidad de causas que tiene la Corte Suprema. Pero 24 horas después aparece... Perdóneme, hasta ahí, perdóneme. Sí. Parece lógico, Gustavo, porque si el Congreso no se pone de acuerdo en nombrar nuevos jueces, por lo tanto, hasta que el Congreso nombre nuevos jueces, parece lógico que se integre de esta manera los faltantes, ¿o no? A mí, como lego, me parece que es el único procedimiento lógico. No, Jorge, pero por supuesto que es lógico, porque todos tenemos un derecho a la calidad institucional, un derecho a la no arbitrariedad, y está bien lo que hacen Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, en el sentido de decir, bueno, mire, esto viene así, no sabemos cómo, no sabemos cómo se va a integrar, y además tengamos en cuenta que hay una mora del Senado, porque los pliegos no han sido tratados ni rechazados. Yo antes de esta entrevista estaba mirando el rechazo de la Corte. Usted sabe que en el año 2016 Obama mandó a un magistrado, Garland, y el Senado no lo trató directamente. Pasaron 237 días y cayó el pliego. Acá no pasó absolutamente nada. Acá se hicieron las audiencias y nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder con estos magistrados, si el Senado les va a dar el acuerdo o no les va a dar el acuerdo. Y por de pronto la Corte dice, bueno, tenemos que seguir funcionando, porque, repito, hay miles y miles de causas, de las cuales miles son cuestiones previsionales, además, que tienen que ver con el día a día de muchas de las argentinas y los argentinos. En ese caso votó en disidencia Lorenzetti, diciendo que, bueno, que no era necesario y que había una jurisprudencia de más de 100 años que solamente con la aplicación de eso iban a poder zanjar la cuestión. Yo estoy de acuerdo... ¿Con la aplicación de qué? Perdóneme, Gustavo, me perdí. Lorenzetti, la disidencia, dice que no hay que llamar a conjueces. Y básicamente dice eso porque está diciendo Lorenzetti que esta respuesta sería una respuesta del tribunal ante la inminente designación de 2 magistrados que están en el Senado. Pero esta inminente decisión no se ha tomado porque el acuerdo no se ha verificado. Entonces se vienen los plazos encima. La Corte es un tribunal permanente, más allá de que haya feria. Durante el mes de enero sigue trabajando y el mes de febrero para la Corte es mañana, Jorge, porque lógico. Quedan muy pocos días. Pero déjeme entender cuál es la disidencia, cuál es el modelo que plantea Lorenzetti para seguir sesionando si quedan solamente 3 jueces y no se pusieran de acuerdo. ¿Cómo se zanjaría? ¿No se sanciona, no decide la Corte, sería el planteo? ¿Cuál es lo que propone? Lorenzetti propone básicamente no hacer nada, que lo que se está haciendo es incorrecto, porque no es necesario, porque sería inminente la designación de estos magistrados, obviamente... entiendo, pero si, por ejemplo, pasara lo que usted dice Obama, de que pasó un año, el Congreso no lo trata y cae la propuesta hecha por el Ejecutivo y pasa todo un año así. ¿Qué se haría? ¿Lo lógico sería no sesionar durante un año para forzar al Congreso a decidir? Y es un verdadero problema, esto es un verdadero problema. Lo que pasa es que nosotros de Estados Unidos, las cosas que tomamos de Estados Unidos, las buenas, las hacemos más o menos y nosotros deformamos las malas. Este es un buen criterio. Si el pliego no se trata el 31 de diciembre, cayó. Garland no pudo ser nunca. Después Biden vino y lo recompensó, pero no fue juez de la Corte, porque el pliego no fue tratado. Había una mayoría republicana
y no le iban a dar la bendición a este magistrado propuesto por Barack Obama. ¿Y no son complementarios un tema del otro? Es decir, hasta que el Congreso, vamos a suponer que sea inminente y que el Congreso se ponga de acuerdo y pueda haber jueces de la Corte, hasta que se ponga de acuerdo, mientras tanto que sigan tratando con jueces, ¿son excluyentes una alternativa o la otra o son complementarias? No entiendo bien la pregunta, Jorge. Yo digo, no me parece que son complementarias, que en la medida de que, si tiene razón Lorenzetti, es inminente la aprobación por parte del Congreso de dos nuevos miembros de la Corte, un nuevo miembro de la Corte, no es excluyente de que hasta que el Congreso la nomine, nombrar con jueces. Vamos a suponer que esto suceda en marzo, una vez que vuelva a las ordinarias, bueno, para que en febrero se puedan tomar decisiones que haya con jueces, o si lo de marzo se demora a abril o a mayo, mientras tanto funciona de esa manera. ¿Son excluyentes una alternativa y la otra o no? No, estoy absolutamente de acuerdo con usted, las alternativas no son excluyentes, pero también hay que ver lo que está sucediendo en la práctica de la conducta institucional de la Argentina. Yo debo recordar a la audiencia que fui durante 7 meses consejero del presidente de la República de manera honoraria. Entre los estudios que tuve que hacer fue las ideas que le decía sobre la Corte Suprema, y yo he conversado con Alberto Fernández en su momento, la necesidad de que él debía enviar, yo le sugería que enviase un pliego para cubrir la vacante de Hayton. Hayton de Nolasco se jubiló y esa vacante no fue cubierta. ¿Por qué? Porque seguramente el pliego no era enviado por el presidente de la República porque sabía que no iba a tener la aquiescencia en el Senado. En este sentido, Jorge, hay una falta de responsabilidad institucional en el Senado, porque fíjese que esto debería ser tratado, aunque sea rechazado, para hacerle saber al presidente de la República, decirle, bueno, mire, lo que usted envió no va a ser tratado, porque nosotros no tenemos el sistema norteamericano, que el 31 de diciembre se caen los pliegos. Pero siguiendo con el planteo, me trato de colocar en cada uno de los poderes. Si hay una actitud irresponsable por parte del Senado, que en realidad es una actitud irresponsable por falta del oficialismo y la oposición en conjunto, la Corte lo que tiene que hacer es seguir funcionando. Y mientras no haya la cantidad de jueces necesarios, pareciera lógico esta alternativa para que siga funcionando. Es extraordinariamente razonable la decisión en esta acordada de la Corte. Además, quienes litigamos en la Corte Suprema, que en mi caso ejerzo la profesión desde hace más de 40 años, tenemos que tener una previsión, porque cuando vienen los clientes para darle respuesta, yo no le puedo decir a un cliente, mire, yo no sé cómo se va a integrar la Corte, ¿qué le parece si vemos en febrero si interponemos el recurso extraordinario o no? Que para que la gente sepa, pero bueno, la gente lo presume. Cuando la gente decide ir a ver a un abogado, como somos nosotros los que dedicamos a Corte Suprema, esto es máxima cirugía, es la última instancia. Ahora, perdóneme, doctor, yo ahí discrepo con usted, porque en realidad no tiene que importar quién es integrante de la Corte. Usted tendría que confiar de que se va a hacer justicia o se va a seguir a derecho, o sea, porque con jueces que van cambiando tampoco vas a ver quiénes van a integrar la Corte. No, me expresé mal. Jorge, me expresé mal. No, lo que quiero decir es que yo no le puedo dar previsibilidad a la persona cuando viene, no le puedo decir, mire, la Corte está desintegrada y no vamos a interponer nada. Le digo, no, mire, vamos a interponer el recurso porque está dictada, está acordada, que a nosotros nos permite seguir litigando. Esto es lo que quiero decir. Ahí lo entendí. No, esto es lo que quiero decir. Imagínese, usted es un eximio litigante en la Corte Suprema y ha tenido bastante éxito en su vida. La verdad que lo ha hecho muy bien. Pero lleva años, doctor, hacerlo. Ya lo sé. A veces décadas. Y eso lo he criticado abiertamente y se lo dije varias veces a Alberto Fernández y en el proyecto que yo le había preparado era para ponerle un plazo a la sentencia. Sí, es una locura, los casos suyos, y además, discúlpeme, pero siento que los suyos a veces demoran mucho más que los demás. Bueno, Gustavo Ferreira, le agradecemos mucho, aprovechamos a desearle felices fiestas, un 2025 mejor, agradecerle su tiempo y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente por estar con usted, Jorge. Un saludo para usted, felices fiestas, paz, prosperidad para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreira. Con Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza, con mandato electa en 2023 hasta 2027, hasta agosto de este año fue presidenta de la Libertad Avanza de su provincia. Desde que se fue de la Libertad Avanza, varios dirigentes en 2020 se unió al Partido Libertario originalmente y en el 2021 conoció a Javier Milei. En 2023 fue candidata a concejal de Las Heras, ocupando el 4º lugar en la lista de la Unión Mendocina, aunque sin resultar electa. Y desde el gobierno apuntan a diario contra Lourdes Arrieta por el rol que adoptó fuera del partido. Así que para musicalizar su entrevista la vamos a recibir escuchando una canción que lleva como título Amiga, mi enemiga. Buenos días.